Bienvenidos a este podcast Masters of Sound. El día de hoy nos encontramos con Rodolfo Vázquez, quien fue cerca de 15 años el ingeniero en jefe de los estudios de Sony Music México, teniendo reconocimientos como Grammys y Grammys latinos con artistas como Lila Downs, Kenny G, Calle 13, entre muchos otros. Rodolfo además es uno de los ingenieros de grabación y mezcla más experimentados que tenemos en México. Él ha estado participando en más de 1000 discos en toda su trayectoria profesional, lo cual no es un logro nada fácil de decir. Si ustedes hacen cuentas, andamos por ahí de las 10,000, 15,000 canciones, si no es que más. Y bueno, Rodolfo es un profesionista, por supuesto, del cual pues estamos muy orgullosos de tenerlo aquí en este programa el día de hoy. Y bienvenido, Rodolfo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, para comenzar esta plática, Rodolfo, nos gustaría conocer un poco más sobre pues tu trayectoria, sobre tus logros, pero también, y lo más importante, sobre lo que pasa aquí en esta cabecita tan habilidosa. Ok. Vamos un poco así como en línea de tiempo. Va. ¿Cómo fue tu acercamiento al sonido y al audio? Bueno, yo fui melómano desde que tengo uso de razón. Ya sé que todo el mundo dice lo mismo, pero sí, en este caso, mi madre canta, entonces, pues desde chavito escuché muy buenos discos, siempre fui melómano. Y a los 15 años, la verdad es que mi mamá no sabía qué hacer conmigo, porque mi cuarto siempre olía como a petate quemado y no sabía qué hacer. Y me mandó al estudio de un amigo, Marcos Lizama, que ya falleció, pero me mandó al estudio de Marcos Lizama, en esa época se llamaba Supertrack. Y fui un verano a ver qué pasaba. Y el día que crucé la puerta, el día que vi la primera grabación, dije, es esto. No me interesa nada, es lo que quiero hacer para el resto de mi vida. Wow, afortunado además de haberlo encontrado Sí, a muy temprana edad. Sí. Eso es algo maravilloso, porque creo que esta profesión, yo creo que es de las pocas donde nunca vas a encontrar a alguien que estudió a la fuerza. Sí, bueno, obviamente entré a ese estudio y pues obviamente no llegué a grabar, llegué a ver de qué se trataba, llegué a ver, conéctate este cable. Yo no sabía ni lo que era un cable, yo no sabía si había cables estéreo, si había cables mono, yo no sabía nada. Y fue pues llegar a conocer, a ver de qué se trataba. Recuerdo bien que la primera grabación que me tocó ver fue un jingle, si no estoy mal, fue para Sabritas. Y en esa época estaban haciendo un disco de un grupo de rock que se llamaba MSC, Música y Contracultura. Uh-huh. Y pues, bueno, cuando yo vi eso me volví loco, fue como, es esto, es lo que quiero ver, es lo que quiero hacer, es lo que quiero dedicarme todo el resto de mi vida. Excelente. Entre toda esta música que tú escuchabas desde pequeño, ¿cuáles son las referencias o los álbumes que tú consideras que son los que empezaron a desarrollar tu criterio de cómo debe sonar un buen disco? Pues mira, creo que hubieron dos etapas. Creo que hubieron la primera etapa, que fue la de conocer música, que simplemente sonaba increíble, que me tenía despierto escuchándola, y discos que habré escuchado miles y miles y miles de veces. Y luego llega la época donde ya empiezo a buscar música con un referente sobre el audio, ¿no? Cuando yo soy niño, pues me ponen en la casa discos como Jobim, como Stan Getz, como el mismo Sergio Méndez, ¿no? Que los primeros discos de Sergio Méndez son obras de arte. Por cierto, que acaba de fallecer Mugi. Falleció el Mugi Canacio, que fue ingeniero de Sergio Méndez de varios discos. Gran ingeniero, gran amigo y gran ingeniero. Entonces yo empiezo a escuchar eso y pues bueno, eran discos que se me quedaron metidos en la cabeza, y quieras o no siempre regresan y siempre tratas de emular eso y tratas de buscar ese tipo de colores, de presencia, y luego ya cuando empiezo a conocer música, bueno, cuando empiezo a conocer el audio, empiezo a conocer discos, pero curioso, yo empecé a buscar discos o por una persona en específico, que en este caso eran normalmente o productores o ingenieros, o por algún músico que tuviera algo muy particular. Discos que me cambiaron
la forma de ver la música fueron Steely Dan, obviamente, las mezclas que hizo Elliot Shiner, vamos, me marcaron. Después de eso empecé a buscar muchos discos, creo que tengo muchos discos grabados y mezclados por Al Schmitt. Para mí es uno de los genios. Y también el pionero en el mundo de la mezcla y gran ingeniero, también es buen cuate, es Bob Clearmountain. Bob Clearmountain fue el primer ingeniero que se empezó a dedicar solo como ingeniero de mezcla. Y hizo cosas impresionantes, hizo cosas maravillosas, ¿no? Los discos de Daddy Holly John Oates, los discos de Huey Lewis, los discos de Bryan Adams, y como esos, cualquier cantidad. Tremendo ingeniero. Y bueno, Al Schmitt ni se diga. Al Schmitt era el mago, era el genio, ese ponía las manos encima de la consola y ya todo sonaba bien. Una experiencia impresionante. Y bueno, me fui metiendo a conocer el trabajo de todos los demás compañeros, de los demás ingenieros, y eso fue lo que me fue enseñando. Tuve la fortuna de conocer a muchos de ellos y bueno, robándoles un poquito de tips por aquí, un poquito de tips por allá. Bruce Swedien me dio un par de tips. Ed Cherney, muchas pláticas con Ed Cherney, de las cuales agradezco mucho porque me enseñaron muchas cosas. Tengo un gran amigo que se llama David Rudeau, también ingeniero de Michael Jackson, de Janet Jackson, de Earth, Wind and Fire, y también sentarse a mezclar conmigo, enseñarme, decirme cómo eran las cosas y empezar a conocer, ¿no? Bueno, son además muchos álbumes muy, muy icónicos, pero también eso, creo que son álbumes que fueron, digamos, mezclados por los pioneros, ¿no? Sí. Que sentaron muchas de las bases de cómo debe sonar un disco y eso es genial. Totalmente. Y también una cosa que aprendí desde muy temprana edad es a no estancarme en un género, sino escucho todo. Y hay joyas maravillosas en todos los géneros musicales. Claro. Ok. Cuando tú escuchas todos estos álbumes que son, pues vaya, álbumes legendarios, clásicos, que todo el mundo debería escuchar, digamos, tú los tomas como referencia de lo que empieza a desarrollar tu criterio profesional, pero ¿tú a qué le haces más caso al lado técnico, al saber qué micrófono usaron, al saber qué preusaron, o te vas más hacia un lado emocional, al cómo están desarrollando la canción, a cómo te hace sentir? 100% al lado emocional. Y creo que eso es lo que aprendí desde un principio. A ver, si me voy a dedicar a este negocio, y voy a hacer discos para la gente, para los que los van a comprar. Yo no hago discos para el gremio, yo no hago discos para los otros ingenieros. Si me quieren criticar, maravilloso, qué bueno, pero desgraciadamente no hago discos para ellos porque ellos no van a comprar mis discos, ni van a comprar mi trabajo. Yo vendo emociones junto con el artista. Yo tengo que ayudarle al artista a transmitir lo que quiso transmitir desde un principio. Y si he hecho tantos discos es justamente por eso, porque al final la gente es la que lo compra, la gente es la que lo consume y necesito estar en discos que van a trascender. Nadie va a comprar un disco por cómo suena la tarola ni cómo suena el bajo, si estaban bien colocados los micrófonos de los overheads. A nadie le importa eso. Al final el resultado es qué te transmite esa canción, qué te transmite ese cantante, y si yo puedo ayudarle al artista a transmitirlo a través de un disco o una canción, ese es el logro. Oye, con tanto cambio tecnológico que hemos vivido en todas estas últimas décadas, ¿tú qué crees que es? O sea, pues seguimos manteniendo la parte de la experiencia, ¿no? Pero ¿cómo tú crees que la tecnología ha sido un motor que ha permitido innovar esa entrega de experiencias al público? Fíjate que curiosamente siento que en nuestro medio no ha habido tanto cambio tecnológico como en otros. Creo que en el mundo del audio
y me pasa cada rato que voy a una convención de audio y el equipo más nuevo, las bocinas más nuevas, las siguen oyendo o lo siguen comparando o probando con un disco de Steely Dan que se hizo en 1979. Uh-huh. Entonces, siento que no ha habido tanta evolución. Vamos, sí la ha habido, pero no comparado con otras ramas. Siento que ahora se ha generalizado y se ha globalizado. Hoy en día ya cualquiera con una computadora puede hacer un gran disco. Vengo de esa escuela, vengo de la escuela de poner las manos en una consola. Y claro que me emociona volver a tocar una consola, y claro que me emociona ojalá pudiera volver a poner una cinta. Por cuestiones de nostalgia, no por cuestiones de audio. Pero hoy en día cualquiera ya puede hacer un gran disco con una sola computadora. ¿Qué se necesita? Pasión. Buen gusto, pasión, es todo. Ese punto me llama mucho la atención, ¿no? Cualquiera podría hacerlo con una buena computadora. Y creo que hay mucha gente de afuera con una buena computadora, con el deseo de hacer música, uh-huh. Pero no estoy seguro si el hecho de que haya más herramientas que sean más accesibles que nunca. Hoy día incluso una laptop con cualquier DAW básico tiene mejores herramientas que Abbey Road cuando grababan los Beatles. Totalmente. Entonces, ¿tú consideras que esta accesibilidad de la tecnología nos hace que haya mejor música? No, porque esa tecnología, y bien lo dices, hoy hay más tecnología de lo que había en Abbey Road cuando estaban los Beatles. Pero en esta tecnología de ahorita no está ni George Martin, ni está, por ejemplo, John Lennon atrás, ni Paul McCartney. O sea, faltan los cerebros y faltan los genios atrás de la música. Y una cosa que me encuentro muy seguido y que creo que es lo que está destruyendo, es que hoy en día todos quieren copiar a alguien. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer un disco de reggaetón como tal. Vamos a hacer un disco de pop como esto. O vamos a hacer un disco de rock como tal grupo. Y ahí es donde se pierde todo, porque no podemos seguir copiando, no podemos seguir emulando lo que alguien ya hizo, ¿no? Hay que desarrollar un sonido nuevo, hay que desarrollar una corriente nueva. Siempre digo que no hay que descubrir el hilo negro, pero también por otro lado, no todo ya se ha descubierto. Hay 1000 cosas por hacer. Y una cosa que yo tengo y que siempre he defendido es, yo tengo mi sonido. Le puede o no gustar a la gente, pero es mi sonido y no lo pienso cambiar para darle gusto a alguien. Si llega un cliente y me dice, oye, quiero que mezcles este disco, pero quiero que suene como Benny Facone, háblale a Benny. Uh-huh. No me hables a mí, háblale a Benny. Yo tengo mi sonido. Si te gusta mi sonido y le sirve a lo que estás haciendo, bienvenido, ¿no? Me ha costado años, si no es que décadas, desarrollar mi propio sonido, mi propio firma musical o sonora, se podría decir, como para cambiarla por cada proyecto. Entonces, creo que es lo que tiene que hacer ahora las nuevas generaciones. Creer en algo y quedarse en eso, y crecer ese sonido, crecer esa marca. Eso es lo que tienen que hacer. Eso me parece muy, muy interesante. Ahorita, antes de iniciar esta charla, Rodolfo nos estaba mostrando algunos de sus trabajos más recientes. A mí justo me llama mucho la atención ahorita porque al ponernos las dos canciones que pues tienen unos cuantos días de haber salido ambas, yo sentí justamente ese mismo como color, esa misma firma que viene allá adentro, ¿no? En ambos artistas que son diferentes, canciones diferentes y todo. ¿Cómo has podido mantener ese sonido que te caracteriza a ti desde hace años con la tecnología diferente a hoy en día en tu manera de producir? Pues bueno, yo creo que todo tiene que ver con las influencias que tengo y con lo que he venido escuchando toda mi vida. Pero también, pues vamos, es que ese soy yo, me costó muchos años, te repito, me costó muchos años llegar a sonar así. Sí. Entonces yo ahorita no lo podría cambiar, ¿no? O sea, claro, y sobre todo es muy consistente. Sí, entonces es como si llegas con Al Smith y le hubieras dicho, oye, quiero que suenes la música electrónica, así, te hubiera dicho Al Smith, no, yo no soy, no soy la persona, pero te voy a pagar. Es que no se trata de dinero, se trata de
de poder poner lo que tengo y lo que sé hacer en tu proyecto. Si lo que yo tengo y lo que sé hacer no cabe en tu proyecto, yo no soy la persona indicada. Claro. ¿No? Y a ver, también hablábamos del hecho de que hay muchas herramientas hoy día, pero la persona que está detrás puede hacer que esas herramientas cambien de rumbo, ¿no? Total. ¿Tú cómo consideras que tú puedes diferenciar a alguien que sabe usar las cosas de alguien que realmente entiende y tiene un criterio para aplicarlas? Mira, no creo que haya una fórmula para eso. He conocido de todo, conozco ingenieros y conozco el trabajo de otras personas que utilizan demasiados plugins, utilizan muchos compresores, muchos ecualizadores, muchos efectos y les suena muy bien. Y también conozco a otros que utilizan 2 o 3 cositas y también tienen muy buenos resultados. Yo creo que ahí es donde tiene que ver cada quien el sonido que quiere tener y esa característica que le quieres poner a tu sonido. Yo creo que también el que haya demasiadas herramientas hace que se confundan un poco las nuevas generaciones, que quieran utilizarlo todo cuando no lo tienen que utilizar todo. Simplemente se les olvida escuchar. Uh-huh. Creo que yo lo que hago principalmente cuando voy a empezar una canción, antes de tocar cualquier botón, antes de hacer cualquier cosa, la escucho por lo menos 5 o 6 veces para ver qué me transmite, para ver qué me está diciendo la canción y sobre eso empiezo a ajustar. No veo a las nuevas generaciones escuchando. Veo que leen un artículo y tal ecualizador es muy bueno, pues hay que usarlo. No necesariamente. No hay que usar un ecualizador porque sí, no hay que usar un compresor porque sí. Hay que escuchar. Claro. Hay que escuchar y hay que tratar de aportar a lo que uno va a mezclar. ¿Y qué recomendación le darías a alguien que está queriendo aprender a escuchar, que está queriendo aprender a entrenar su oído? ¿Qué le...? Mira, lo primero que creo que tienen que hacer es tener el mejor equipo de sonido al alcance que cualquier bolsillo pueda, pero tener el mejor estéreo que puedan tener en su casa. ¿Por qué? Porque si tú te acostumbras a escuchar a buena calidad, tus resultados siempre tendrán una exigencia. Tus trabajos tendrán esa exigencia que estuviste escuchando en un buen equipo. Yo entiendo, cada quien a sus posibilidades, pero traten de siempre tener el mejor equipo posible para escuchar música. Y escuchar de todo, escuchar lo mejor de todo, ¿no? Escuchen discos maravillosos que hizo Bruce Swedien, Ella Fitzgerald. Me acuerdo que comentaba que hubo un par de discos de Ella Fitzgerald que los hizo con un micrófono. Entonces, ¿dónde está la tecnología? Uh-huh. ¿No? La tecnología, pues son unos grandes músicos con unos grandes intérpretes y muy buen gusto. Ok, también nos comentabas que pues tú para poder empezar tienes que escuchar, ¿no? Tienes que escuchar varias veces la canción. Y cuando estás escuchando la canción, ¿en qué te fijas primero? ¿Te estás fijando primero en algún elemento musical? ¿Te fijas en la estructura? ¿En qué te fijas? Primero veo qué me transmite la canción. Primero trato de percibir lo que quiso transmitir el artista a la hora de la grabación. Y una vez que logro entender un poco eso, ya empiezo a desmembrarlo y empiezo a ver, ok, este es el verso, ¿qué podemos hacer con el verso para que le dé entrada a lo grande de la canción, que es el coro, ¿no? Entonces, ¿cómo preparamos este verso para que el coro reviente, para que sea magnífico? Y después, ya que tienes el coro, ok, si hay un puente, ¿cómo podemos pasar esa parte B o a ese puente para que sin perder la fuerza que traíamos en el coro, nos dé otro sentimiento? Eso es básicamente, siempre trato de, inclusive hay veces que hago los versos chiquitos, ¿para qué? Para que cuando entre el coro realmente reviente. Ok, digamos, estamos hablando mucho sobre tecnología, ¿no? Uh-huh. Hemos tenido estudios con consolas, o podemos tener una laptop, podemos tener cinta, que por supuesto es maravillosa, podemos tener una computadora,
Pero ¿tú consideras que esos cambios de tecnología, pasar de pocas pistas a pistas casi infinitas y el estudio que tiene que estar fijo contra la laptop que te puedes llevar a cualquier lugar, todo ese cambio que nos atrae la tecnología, ¿tú consideras que ha tenido alguna repercusión al crear música? Yo creo que sí. Lo comentaba con un buen amigo, con Memo Gil, lo comentaba una vez. Creo que esta posibilidad de tener infinitas tomas, infinitas pistas, le ha quitado a los ingenieros y a los productores, uno, el poder de decisión y dos, los huevos. Ya no... Antes era, hice el solo de guitarra y decía el guitarrista, ¿lo puedo volver a hacer? Creo que lo puedo hacer mejor. Híjole, si lo vuelves a hacer, se va a borrar el otro. Y no hay undo, no hay nada, se borra. Sí, dame chance. Órale. Y esos eran huevos. Eran ganas de demostrar, de transmitir, de decir. Y era eso, era el poder de decisión. Hoy en día no existe el poder de decisión. O sea, hay veces que me mandan canciones para mezclar, donde me mandan 4 tomas de voz y me dicen, ay, escoges. Pues entonces ya no hay un productor atrás. No hay alguien que esté tomando que tenga el poder de decisión. Eso me lleva a que no se pudo concebir la canción desde antes. Entonces, si tú llegas a un estudio a grabar y todavía no has tomado decisiones de a dónde quieres llevar esa canción, no va a pasar nada. Entonces, sí, la tecnología es maravillosa, sí es increíble todo lo que se está logrando hacer, pero creo que básicamente tanto a los ingenieros como a los productores les ha quitado, uno, el poder de decisión y dos, que ya no tienen huevos. Justamente a mí me hacían una comparación parecida con la fotografía, ¿no? Antes, cuando había película y había un rollo que tenía un número limitado de fotos que uno podía tomar, uno pensaba y luego tomaba la foto. Exacto. Y ahora tomo 50 fotos y después decido cuál quedó más o menos bien. Exactamente. No hay una planeación del proyecto, no hay cómo concebir una canción, qué quieres transmitir, a dónde lo quieres llevar. No estamos logrando eso. ¿Por qué? Porque nos podemos dar el permiso de tener 20 tomas de la voz. Y si en esas 20 tomas de la voz ninguna quedó, pues para eso hay herramientas también. Se puede afinar, se puede cuadrar. Híjole, esa parte es la que creo que no está bien. Creo que han habido superestrellas con el talento para poder plasmarlo en un disco, y hoy hay supuestas superestrellas que se han hecho en base de tecnología. Uh-huh. Y bueno, Rodolfo, tú que vienes de esta escuela de pensar y planear antes de hacer, ¿qué recomendación le darías a un productor joven o a un ingeniero joven para que lo pueda empezar a echar a andar un proceso así? Pues bueno, lo primero es ver, ok, llegó un artista y voy a producir un artista. ¿Qué le voy a producir a este artista? ¿Cuál es la esencia de este artista? ¿Cuál es el ADN de este artista? Si yo como productor no conozco o no exploro cuál es el ADN del artista y su esencia, no le voy a poder sacar el jugo. Lo de menos es hacer una canción bonita, o sea, hasta la inteligencia artificial la está haciendo. No, lo que necesitamos es realmente este artista qué tiene que decirnos, qué tiene que expresar, y eso es lo que como productor se lo tienes que exprimir y lo tienes que sacar del artista, ¿sí? Y hay veces que cuesta lágrimas, hay veces que cuestan peleas y gritos, y nos peleamos en el estudio, nos mentamos la madre. Está bien, si eso va a ayudar a que te saque la esencia, miéntame la madre las veces que quieras. Eso es lo que estoy buscando. Y creo que también eso es algo que a veces hace falta un poco, porque eso es algo que nadie te enseña, ¿no? Todo lo que tienes que sobrellevar, que no es solamente fijarte en cables, fijarte en micrófonos, fijarte en X cosa, sino en fijarte en que de un artista a otro es una personalidad diferente. Total. Son tiempos diferentes, hay quien trabaja en la madrugada y le funciona mucho mejor, es más creativo, hay quien trabaja fumando, consumiendo cosas. Entonces creo que también esas son de los a veces
pues no sé si llamarlos sacrificios o cómo llamarlos, pero de lo que es parte de producir una canción. Pues más que sacrificios, son experiencias que uno va tomando de cada artista y de la vida y de todo el trabajo que uno va haciendo y aprendes a saber llevarlo. Tengo una anécdota maravillosa. Yo cuando cumplí 17 años, en el estudio donde trabajaba, yo era el nuevo y un día me dijeron, oye, tú vas a grabar unos greñudos que van a venir. Es un grupo de greñudos que pues tú como eres el nuevo, tú te los vas a echar. Ah, perfecto. ¿Y cómo se llaman? Son el Tri. Entonces yo estaba rayado, estaba feliz. Estuvimos una semana encerrados. Y justamente lo que entendí de ese disco es que más allá de la calidad y más allá de la tecnología, lo que había que capturar y lo que había que tener ahí era lo que eran estos güeyes. Uh-huh. Un grupo increíble, una experiencia maravillosa. Me enseñó demasiado. Y era, a Lora tú le pones el micrófono que sea enfrente y es Lora. No importa el micrófono, no importa el cable, no importa en qué estés grabando, no importa nada. Él es él y la calidad, la maravilla de su voz y de su interpretación es él, más allá de la tecnología. Eso es algo muy bueno porque creo que, digo, también a lo mejor algunos géneros podrá variar, pero creo que muchos intentan hacer su sonido después y no antes. Yo creo que hay que encontrar el sonido desde un principio. Sí. Yo creo que hay que encontrar ese sonido desde que se concibe el artista, porque ellos ya lo traen. Tenemos que entender que México ha sido cuna de grandes sonidos. Y cada quien lo ha concebido de una manera diferente. Alguna vez un gran maestro que tuve, Jorge García Castil, me dijo, creo que los grupos de rock auténticos mexicanos son todos los gruperos, y sí es cierto, pero ellos concebían la música a su forma y se convirtió en música regional grupera, pero ellos venían inspirados de escuchar a los Beatles, venían inspirados de escuchar a Queen, a Kiss, y a ellos les salía de otra forma. Eso está padre, es tan válido como cualquier otro, ¿no? Y hoy por hoy, bueno, me podrán decir lo que sea, si está bien, mal grabado, afinado, desafinado, lo que sea. Grupos como Bukis, grupos como Temerarios, grupos como los Yonix, el mismo Rigo Tobar, me podrán decir lo que sea, pero marcaron una época. Uh-huh. Y hoy por hoy son discos que se siguen oyendo, se siguen vendiendo y marcaron una época, marcaron un sonido y marcaron un estilo. Exactamente. Y sobre todo toda esa, digamos, esa genialidad, esa innovación que trajo esa música, pues yo creo que todavía va más allá, incluso se vuelve cultura, ¿no? Es una, o sea, alguien que quiere conocer México tiene que escuchar algo de eso. Totalmente, ¿no? Y eso tiene mucho más valor que alguien que me diga, es que yo canto igualito a Elvis Presley. Híjole, te tengo malas noticias. Ya existió Elvis Presley, ¿no? Ahora, digo, igualmente importante que saber qué es lo que está expresando un artista, qué está expresando una canción, pues es también seleccionar, ¿no? Los micrófonos, los preamps, todas las herramientas que van a hacer que ese mensaje se transmita, ya incluso hasta lo podamos amplificar, ¿no? A través de las herramientas. Mira, la verdad es que hay muchos mitos a través de esto. Okay. Hay muchas mentiras que nos han dado con el marketing. El primer disco de Sin Bandera, me acuerdo que grabamos las voces con un Rode de $1,000. Y suenan espectacular las voces. De hecho, cuando llegó la mezcla al mastering, hubo una felicitación por el sonido. Y el único secreto que hay atrás son las grandes voces que son Sin Bandera. Tanto Noel como Leo son grandes cantantes. Entonces, pues la magia la tienen ellos, no la tiene ni el micrófono, ni el preamp, ni nada de eso. Sí, hay que tratar de tener las mejores herramientas posibles. Pero eso no quiere decir que si no tienes un Neumann no va a sonar tu grabación, no.
No, no, no. El chiste es poder capturar la esencia de estos artistas. Y una vez más lo digo, hay muchos artistas que ellos son el secreto. Ellos son. Recuerdo cuando me tocó una vez grabar con Steve Vai y yo tenía todo listo para que llegara Steve Vai a grabar. Llegó su secre, puso la guitarra, puso el amplificador, yo saqué sonido, ya tenía todo listo para que el otro llegara, se montara la guitarra y ya estuviéramos. En cuanto Steve Vai se cuelga la guitarra, que yo ya tenía niveles y todo, y soltó el primer guitarrazo, se me subieron como 20 dBs las agujas. Claro, porque el secreto y la magia estaba en las manos de Steve Vai. Ni en el micrófono, ni en la guitarra, ni en el amplificador. No, la magia la tiene Steve Vai. Nadie más. Es eso. Hablando ahorita de desmentir cosas que se dicen mucho y que sobre todo muchas personas creen, ¿cuál crees que sea otro mito igualmente así grande como este? Bueno, creo que ya deberíamos de haber superado si el análogo o el digital es mejor. Creo que ya lo debimos de haber superado. A ver, chavos, entiendan. Sí, padrísimo la cinta, nostálgico, wow. Nunca nos sonó bien una cinta. Estábamos horas calibrando una máquina para que la cinta sonara de una forma y cuando grababas una batería y escuchabas el playback, sonaba diferente. Entonces, el que haya llegado el digital y que lo que entra es lo que sale, eso ha sido maravilloso. Eso no pasaba antes. Y sí, que el calientito y que el análogo y que los armónicos, híjole, creo que eso ya lo debimos de haber superado. No existe. Ya hay plugins que lo hacen. Ya, superémoslo, ¿no? Por supuesto, ¿no? Eso creo que, por ejemplo, eso también creo que es un debate que surge mucho en decir cuál es el mejor soporte para escuchar música, ¿no? Si es un CD, si es un vinil, si es un cassette, si es el digital, pues también es lo mismo, ¿no? O sea, muchas veces desconocemos que un vinil tiene muy poco rango dinámico y que un CD tiene muchísimo rango dinámico. Totalmente. Y también que las nuevas generaciones se acostumbraron a un MP3. Y para ellos el estándar es el MP3. Yo no estoy diciendo y no lo estoy justificando, no estoy diciendo que escuchemos MP3. Pero sí tenemos que entender que mucho de lo que se está oyendo ahora son valores adquiridos. Y no le puedo decir a las nuevas generaciones que es que suene como un vinil. Tú me vas a decir, güey, no. O sea, yo escucho Spotify, yo escucho Apple, yo escucho Amazon. Eso es lo que escuchamos. Qué padre que seas un romántico del vinil, sí, padre, pero hay nuevas generaciones, hay nuevas tecnologías y practicidad. La verdad es que hay que irnos a la practicidad. Muy bien. Oye, y hablando ya así de lo poquito más técnico, ¿algún plugin, algún proceso preferido para lograr ese tipo de simulaciones del color de la cinta o algo que a ti te guste mucho? Mira, me encantan los plugins de los equipos que yo usaba. Creo que cada uno sobre todo compresores, yo soy un amante de los compresores. Me encantan. Creo que gran parte de mi sonido está basado en eso, en compresión. Y trato de utilizar diferentes compresores dependiendo del tipo de sonido que quiero darle. Utilizo las emulaciones de Fairchild, utilizo las emulaciones del LA2, las emulaciones del 1176. En algunos casos utilizo un LA3 en lugar de un 1176 porque pues era otro sonido. Y hay algo que también creo que no se están dando cuenta. Ya hay plugins que le están dando un sonido a ciertas cosas que ya se convirtieron en un clásico. Ya hay plugins que son un clásico. Los primeros compresores que sacó Avid los descontinuaron, pero eran una joya. Ya eran un sonido. Ya tenían un sonido. Yo no estoy diciendo que sea bueno o malo. Eso no importa. El chiste es que tenga un sonido y que tenga una característica que tú le quieres poner a algo. Entonces, utilizo mucho eso, utilizo mucho emulaciones de bulbos, utilizo emuladores de subarmónicos,
todo ese tipo de cosas, las utilizo mucho de plugins. Todo lo trabajo ahora en la computadora. Ya no hago nada fuera de la computadora. Ya no tengo fierros, todos los vendí. Todo lo hago adentro. ¿En qué momento decidiste o en qué momento te percataste de que el digital lo podía lograr igual de bien que tener los fierros? Mira, fue una transición un poquito más dolorosa. Fue que llegó una pandemia, que se nos acabó el trabajo a todos, que estuvimos 1 año y medio encerrados, y en ese momento dije, o mi equipo o cómo. Uh-huh. Y me puse a vender mi equipo. Y ya sin mi equipo, dije, bueno, pues ahora o lo hago sonar o lo hago sonar. Lo tengo que hacer sonar. Y es lo que he hecho. Hago sonar las cosas tratando de emular ese equipo que llegué a tener, pero ya no lo tengo. Ya no lo tengo porque lo tuve que vender en un momento de necesidad. Y es maravilloso todo lo que hay allá afuera. El chiste no es engolosinarse, el chiste es saber utilizar las herramientas, saber cómo ecualizar, pero escuchando. No vean la pantalla, no vean el plugin, escuchen, utilicen los oídos. Uh-huh. Eso es lo más importante. Fíjate, eso es bien interesante. Yo soy así súper curioso de desarmar las cosas y ver qué hay adentro. Obviamente en un plugin eso no es algo que hagas con tanta facilidad, pero si tienes un RTA a la mano puedes entender un poquito lo que pasa adentro, ¿no? Un uh-huh. RTA y ruido rosa y puedes sí. ver, ¿no? Me sucedía mucho, por ejemplo, con una emulación de Pultec, ¿no? El Pultec en el software decía más 9 dB, pero ¿qué crees que pasó en el RTA? Subía a 3. Claro. ¿Por qué? Claro. Porque había que escuchar, y sobre todo con eso lo hice esa como pruebita, porque yo decía, o sea, estoy hasta arriba y apenas estoy empezando a sentir uh-huh. lo que hace el plugin, ¿no? Y sí. Creo que eso es algo que es importante, ¿no? O sea, el que lo visual no te engañe, no mezclar con los ojos. Y también nos hemos romantizado mucho, por ejemplo, el Pultec. Pues o sea, yo la verdad es que no usaba Pultecs cuando existían. Había otros ecualizadores mucho más amigables y mucho más fáciles y amigables y baratos. Uh-huh. Creo que tener un Pultec está sobrevaluado. No estoy diciendo que sea malo, estoy diciendo yo no lo usaba. Era raro ver Pultecs en los estudios. 1176, cuando mucho tenías 2, tenías 3 1176, ya era lo que había. Entonces había que jugar con lo que hubiera. Creo que hay que aprender a escuchar. Nuevas generaciones no están yendo a conciertos. No estoy hablando que vayan al Corona Capital o que vayan al Vive Latino. No, vayan a una sala de conciertos a ver cómo suena un fagot, a ver cómo suena una flauta. No porque vayan a grabar un fagot, pero para que vean cómo son los armónicos naturales de los instrumentos, cómo suena una sala de concierto, cómo suenan las voces adentro de un recinto. Si no conocemos eso, no lo podemos emular. Entonces, las nuevas generaciones, ¿qué tienen que hacer? Tienen que ir a escuchar más música, tienen que ir a escuchar más conciertos, tienen que empaparse de cómo suenan las cosas, ¿sí? Hay una gran diferencia de cómo suena el instrumento, una Fender que una Gibson. Suena totalmente diferente. Cómo suena una Takamine de una Taylor. Es otro sonido. Tienes que entenderlo y tienes que aprenderlo y grabarlo. En la memoria auditiva lo tenemos que grabar para que cuando tengamos una grabación podamos tratar de emular eso. Por supuesto. Sí, eso es, creo que yo crecí mucho en conciertos de varios tipos y justo creo que eso es algo que por lo menos a mí sí me ayudó mucho, ¿no? Conocer el sonido crudo de una banda de rock o conocer el sonido así majestuoso de una orquesta en Bellas Artes, ¿no? Así es importantísimo, es una parte que no te la puedes brincar y se me hace raro, en todas las carreras para poder graduarte, si tú vas a estudiar arquitectura, te mandan a que veas las obras arquitectónicas de otros arquitectos. ¿Y por qué nosotros no vamos y vemos y escuchamos lo que hicieron otros profesionales de nuestro género? Uh-huh. Entonces, creo que es algo muy importante que tenemos que hacer. Hay que ir a escuchar música, hay que escuchar discos y de todo, ¿no? Hay que saber por qué hicieron esto, por qué no lo hicieron. Hay muchos discos y muchos sonidos que han hecho errores, que se han convertido en claves
de un sonido, ¿no? El mismo Phil Collins, el sonido de la batería de Phil Collins, nació de un accidente en el estudio y se convirtió en un clásico. Ese Gated River es apretando un talkback en ese estudio y las reflexiones que habían en ese estudio, y eso creó ese sonido. Entonces, hay que aprender, hay que escuchar, aprender y sobre todo tener esa memoria auditiva, grabártelo. Eso me parece algo muy, muy interesante, Rodolfo. Entonces, digamos, quizá aquí a lo mejor ya está sobra decir que pues tener equipo caro en el estudio no necesariamente nos va a hacer sonar mejor. No, vamos, o sea, si tienes un 1.47, qué padre, te felicito, úsalo, ¿no? Qué maravilla. Pero si eso va a marcar el que tu disco va a tener éxito, que tu grabación va a ser buena o exitosa, no tiene nada que ver. Por supuesto. Ok. ¿Tú qué habilidades consideras que se necesitan hoy día, con todo lo que hemos platicado que ha cambiado la industria, para mantenerse vigente? Una, que no pierdas nunca tu capacidad de asombro. Creo que yo hasta el día de hoy sigo escuchando cosas nuevas que me siguen volando la cabeza, que me siguen maravillando y encantando. Esa es una. Por otro lado, todos los días trato de aprender algo nuevo. Y hay toneladas de cosas que aprender todos los días. Eso, si lo combinas con paciencia y saber utilizar tu oído, creo que es una buena combinación. Es una buena técnica para crecer. Aquí la pregunta es, en estos casos desafortunados que a veces se vuelven afortunados quizás, ¿cuál ha sido el que más te ha enseñado? Muchos. Creo que siempre estoy aprendiendo o sea, a ver, quiero que entiendan una cosa. No por haber hecho tantos discos, no por tener premios y reconocimientos, y eso no quiere decir que la sigo cagando. La sigo cagando todavía, ¿no? El chiste es saber reconocerlo. El chiste es saber reconocer que te equivocaste, que tuviste un error. Y hay veces me pasa bastante. Y eso lo platiqué con Bob Clearmountain. Hay veces que terminamos una mezcla y ya que la terminas, al otro día te levantas, la escuchas y dices, es una mierda. Entonces va a la basura y la vuelvo a empezar. No pasa nada. No se pierde nada. O sea, la escucho y digo, no, a ver, ¿en qué estaba pensando? Por ahí no va. A la basura, va de nuevo. Y Bob me decía lo mismo, me pasa lo mismo. De repente le escucho y digo, es una basura. Y me salgo a caminar, me tomo un café, regreso y va de cero. Entonces, a todos nos pasa. A todos nos pasa y nos va a seguir pasando. El chiste es aprender que sí y que no. Y reconocer que no todo lo que haces es maravilloso. Hay veces que lo que haces no sirve, lo reconoces y va de nuevo. No pasa nada. Digamos, cuando tú te das cuenta que algo no iba, pues es como tú dices, ¿no? Hay que tener el oído fresco y volverlo a hacer. Pero ¿qué pasa cuando ese criterio viene de parte del productor o viene de parte del artista que te dice, oye, algo no está funcionando? Aquí evidentemente trabajamos para alguien. Trabajamos o para un productor o para un artista. Uh-huh. Si la visión del artista es esa, trato de llevarlo a donde él quiere. Quizá no es mi criterio, quizá yo hubiera hecho otra cosa, pero eso no importa. Yo tengo que trabajar para el artista. Y después me doy cuenta que quizá tenía razón. No. Hice un disco de Magos Herrera una vez con un gran guitarrista. Y el guitarrista me decía, es que yo lo quiero así, así, así. Híjole, yo lo hubiera hecho diferente. Pero ya que sale el disco y lo escucho, digo, tiene razón. Está padre, tiene su sonido, tiene su carácter. Tiene toda la razón. ¿Sí? Sí, lo hubiera hecho diferente, pero no está mal lo que me estás proponiendo. Ahora, específicamente hablando de tu experiencia, ¿no? Cuando justamente hablamos de dirección, hablamos de sonido, hablamos de cómo nos vamos encaminando al producto final, ¿cómo cambia cuando tienes una gran disquera detrás de ti pidiéndotelo y además te lo piden para lo más pronto posible y además tiene que sonar increíble? Eso creo que juega en contra.
Creo que eso juega en contra. Fíjate en una cosa, los mejores discos de casi todos los artistas son sus primeros discos, porque no existe esa presión de la disquera, no existe esa presión del mercado o del público que te están exigiendo cierta calidad o cierto hit. Cuando llegas fresco a tu primer disco, eres más auténtico y estás más propositivo que en todo lo demás. El primer disco de Sin Bandera fue una joya y se demostró en los números. ¿Por qué? Porque llegaron frescos al estudio, las canciones eran una obra de arte, estaba maravilloso todo. Lo mismo nos pasó con Hash, lo mismo nos pasó con el primer disco de Kalimba, lo mismo nos pasó con tantos, ¿no? Y si estuviera en tus manos hacer algo para mantener esa frescura, ¿tú qué harías? Le diría a los artistas que se olviden de su compromiso con su público, que no sientan ese peso y que no sientan ese peso de su disquera, que muchas veces el director artístico y muchas veces la disquera son un lastre que vienen cargando, se lo tienen que quitar, soltar y sacar lo que realmente son, ¿no? Y regresar a sus raíces y regresar a lo que sonaban con su primer disco. Ojalá los directores artísticos y las disqueras entendieran que este es un negocio de música, que lo han comercializado de más, que hemos perdido esa sensibilidad del artista. Ojalá lo pudieran entender. No estoy culpando a nadie, más bien yo también entré en ese juego mucho tiempo, pero ahora creo que me doy cuenta que hay que quitarle esos lastres al artista, esas lápidas que les ponemos encima y dejar que creen, dejar que hagan su música y que se den el chance también de equivocarse si es necesario. Ok, ahora regresando a mejorar justo, ¿no? Quitarnos todas estas cosas de encima y seguir haciendo las cosas lo mejor que uno puede con lo que uno tiene y con lo que le va saliendo a uno. En cuestión de sonido, ¿no? Si hoy un ingeniero te preguntara cuál es tu recomendación para mejorar o para encontrar su sonido, ¿qué le dirías? Que escuchen música. Que escuchen música. Que escuchen música y cuando se pongan a mezclar, que se dejen ir, que cierren los ojos, que realmente cierren los ojos y escuchen. Que escuchen qué les está diciendo la música. Eso es lo más importante. Excelente. Creo que encuentro pues varios puntos en común en toda la charla, ¿no? Creo que cuando nos llenamos de mucha información, ¿no? Pensamos en que tenemos que conocer todos los micrófonos, que tenemos que conocer todos los equipos, que tenemos que saber chorrocientos mil cosas sobre teoría musical, pero creo que contigo lo estamos sintetizando a cosas muy que cualquiera puede hacer en realidad, ¿no? Que es escuchar y que es seguirlo haciendo, ¿no? Y hacerlo con pasión. Me pasa, por ejemplo, de repente que me dicen, es que este efecto hay que usarlo porque este efecto lo usó Dave Pensado en un disco de Christina Aguilera. A ver, güey, tú no eres Dave Pensado, no estamos haciendo el disco de Christina Aguilera, es más, el género de música es otra cosa. Entonces, ese efecto, que es maravilloso, no cabe en lo que estamos haciendo. ¿Por qué no mejor inventamos o creamos o intentamos algo nosotros, ¿no? Exacto. Oye, y acá, para hablar un poquito acerca de tus reconocimientos y tus premios, yo sé que los tuviste con varios artistas, además de diferentes géneros, lo cual habla muy bien de tu flexibilidad y tu rango. Pero cuando tú hiciste alguno de esos discos, ¿tú te imaginaste que llegaría a tener ese reconocimiento? Fíjate que hubo uno que sí. Tengo que admitir que hubo uno que sí. Cuando yo me enteré que iba a entrar Lila Downs al estudio, no sé por qué pensé, Lila va a ganar Grammy. Lila va a ganar Grammy. Le hablé al productor y le dije, Eneiro, yo no sé cómo le vas a hacer, pero yo quiero estar en ese disco. Y ya me dijo, no, claro que sí, qué gusto, qué honor, y me invitó y lo hicimos, quedó un disco precioso. Y yo sabía que Lila iba a ganar Grammy. Wow. Es ese artista que sabes que tiene esa calidad, que tiene eso para llevarse un Grammy. Wow.
Sin duda. Y cuando no lo esperas, digamos, o sea, ¿cambió algo en ti en ese proceso donde estabas consciente de que había mucha probabilidad de un Grammy contra algún otro proyecto donde lo tuviste y no lo esperabas? Todos los demás no los esperaba. La verdad es que todos los demás no los esperaba. Muchos me llamaron por teléfono para decirme, te acabas de ganar un Grammy. ¡Ay! No sabía, ¿no? Sobre todo los americanos. Yo no fui a la entrega de los Grammys americanos y me hablaban, ¿ya viste las noticias o ya viste quién ganó? Te acabas de ganar un Grammy americano. ¡Wow! Padre, o sea, la verdad es que es un halago al ego. Se siente muy padre. No hay que confundirse. Ya, son premios que gané. Qué padre, qué buena experiencia. Ahí están en mi casa, se ven muy bonitos. Pero cada disco que hago es un nuevo reto. Cada disco que hago es demostrar lo que se puede hacer. Cada disco que hago, vamos de cero. Y creo que con esa mentalidad se pueden lograr mejores cosas. Y hoy en día, cuando trabajas con artistas nuevos como los que nos estabas mostrando antes de comenzar la charla, ¿hay algo en tu proceso creativo que estés probando que sea nuevo o estás manteniéndote fiel al proceso que tú ya has hecho? Me mantengo fiel al proceso que hago. Por ejemplo, estoy haciendo ahorita muchas cosas con Carla Abreu, que es una gran cantante, y el productor es uno de mis mejores amigos, Javier López. Yo llego, propongo, y él llega y me cambia todo. No, vamos a hacer esto y vamos a hacer esto. Híjole, es que eso no lo haría. Por eso, vamos a hacerlo. Y te pones a experimentar y dices, wow, nunca lo hubiera pensado, pues está quedando padrísimo. Y el resultado me llena de gusto, de orgullo, de satisfacción, porque estoy renovando algo que no lo había pensado. Nunca lo hubiera imaginado de esa forma. ¿No? Interesante. Sí. Y bueno, cuéntanos un poco más de esos nuevos discos que estás haciendo. Estoy trabajando ahorita con una chava muy talentosa también, se llama Sabia. Le estoy produciendo, grabando y mezclando su nuevo disco. Y estoy muy contento con lo que está saliendo. ¿Por qué? Porque es una chava que trae ideas muy frescas, con un sonido muy fresco, y me tuve que acoplar a eso, me tuve que acoplar a ese sonido. Y claro, le estás vendiendo a una generación diferente a la que estaba acostumbrado a venderle, y tengo que modificar y tengo que empezar a oír otras cosas, y eso me gusta, eso también se me hace un buen reto y algo padre. Y por ejemplo, digamos, comparando, o sea, tu experiencia a lo largo de los años, ¿tú crees que eres mejor profesionista hace 20 años? ¿Tú crees que eres mejor profesionista hoy? ¿Cómo ha cambiado tu carrera? No, sigo teniendo las mismas ganas, la misma ilusión, quizá con un poco más de conocimiento hoy en día, pero trato de no perder esa inocencia, trato de no perder esa capacidad de asombrarme con una gran canción, y me sigue pasando que hay veces que estoy mezclando una balada y la vuelvo a llorar como cuando tenía 20 años, ¿no? Y si me saco una lágrima digo, este es el hit, este es el éxito. Y no tiene nada que ver con la tecnología, me saco una lágrima por lo que dice, por lo que se siente, por lo que es la canción. Y bueno, ahora que conoces, bueno, que ya que has grabado un montón, ¿no?, de discos, que has escuchado y hecho muchos hits y tenido esas experiencias con conectarte con la canción, ¿hay algo que harías diferente en tu carrera profesional con lo que sabes ahora? Quizá hubiera estudiado más música. Quizá le hubiera dedicado más tiempo al instrumento. Yo empecé tocando sax un poco y lo dejé porque pues, no tenía tiempo. Yo creo que me hubiera seguido tocando. Vamos, no me quita nada de lo que estoy haciendo, pero si hubiera tenido que aprovechar mi tiempo de otra forma, creo que le hubiera dedicado más tiempo a aprender más música. ¿Por qué sientes que eso te hubiera sido algo positivo a tu carrera? Porque el poco conocimiento que tengo, mucho o poco conocimiento musical, es lo que me ha sensibilizado con los diferentes artistas con los que he trabajado. Y es
lo que me ha llevado a comulgar y a platicar o a vibrar los discos con los músicos con los que trabajo, ¿no? Y tengo grandes amigos músicos que vibramos con lo mismo. Y es pues por poco o mucho conocimiento musical que pueda llegar a tener. Oh. Bueno, ya nos estamos acercando al final de esta charla. Uh-huh. Vamos a tratar de hacer una conclusión de todo esto que hemos hablado, que ha sido maravilloso, y me gustaría creo que podríamos seguir hablando, pero seguramente nos tardaríamos muchos días aquí. Tratemos de resumirlo. ¿Tú cuál consideras que es el futuro del audio y de la producción? Uy, muy incierto. Creo que el futuro es muy incierto. Quiero pensar que todas las herramientas y la inteligencia artificial lleguen para aportar a un proceso creativo. Son herramientas que las vamos a tener que usar, queramos o no. Ojalá y nos sirvan para siempre poder crecer esta creatividad que pueda llegar a tener una persona. Fíjate que eso es a mí algo que me gusta mucho de la inteligencia artificial. Y justo ahorita que hablábamos de saber música, pues antes eran meses, años de estudiar teoría musical, solfeo, uh-huh, algún instrumento, arreglo, uh-huh, qué sé yo, para poder tener algunas herramientas para, uh-huh, empezar a hacer música, ¿no? Pero hoy día, si yo escribo un buen prompt, en 2 minutos tengo una idea musical bien hecha. Uh-huh. Entonces creo que algo que está trayendo, que es bueno la IA, que está rompiendo esa barrera del lenguaje, ¿no? El lenguaje musical en este caso. Lo que hay que ver es si eso que hiciste, que tienes toda la razón, se puede hacer, si eso que hiciste lo puedes justificar en un escenario. Ok. Si lo puedes justificar en un escenario, dale. O sea, ¿tú te refieres como en un escenario, como en poder tocarlo en vivo? Claro. Sí, hiciste tu rola con un prompt, te quedó padrísima. Si eso lo puedes recrear en el escenario, dale, está bien. Oh, eso es algo que definitivamente no había pensado. Sí. Si lo puedes hacer en vivo, que al final la gente que te va a seguir te va a querer ver en vivo. ¿No? Entonces, si lo vas a poder hacer, qué bueno que utilizaste la inteligencia artificial para utilizar, para crear, qué bueno. Ahora llévalo al escenario. Exactamente. ¿No? Oye, y hablando ahorita justo del escenario, vaya, hay muchas formas de hacer un arreglo y demás, ¿no? Cuando tú piensas en cómo estás haciendo las instrumentaciones para una canción o cómo las estás capturando, ¿vas pensando en eso también? No, normalmente no lo pienso. No, rara vez se piensa. Yo estoy pensando y concentrado en capturar en una grabación esa esencia que me están queriendo dar. Entonces eso es lo que trato. Ok. Y bueno, para poder darle ahora sí la conclusión final, si pudieras dejarle en una sola idea o en una sola frase a alguien que está empezando en el audio el día de hoy, ¿cuál sería? Escuchen mucha música, escuchen todo lo que puedan de música, empápense de música y no pierdan su capacidad de asombro, mantengan siempre la humildad y las ganas de aprender. Creo que eso es. De acuerdo, eso me parece algo muy, muy sensato, ¿no? El simple y sencillamente estar, como dicen, con la mente abierta, pero también con los oídos abiertos. Así es. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti. Estamos aquí para conocerte un poco mejor y sobre todo para invitarles al próximo seminario en Masters of Sound que estará dando Rodolfo. Con Rodolfo pues estarán haciendo un proceso muy interesante, justamente el meternos a profundidad en sus procesos de grabación, sus procesos de mezcla durante 2 días. Y bueno, si esta charla aquí que nada más estamos platicando unos minutos fue así de interesante, pues bueno, 2 días con Rodolfo
hands-on en una grabación, en una mezcla, creo que van a ser algo va a estar padre, apúntense, va a estar padre y pues cáiganle, algo aprenderán, créanme, algo aprenderán. Pues algo aprenderemos de alguien que ha grabado 1000 discos, ¿no? Y que tiene un criterio tan asombroso. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti.